Estamos de regreso en Al Día con Willax y sin duda, durante estas últimas horas, el fin de semana, muchos han sufrido tremendo dolor de cabeza por el cierre de la bajada Armendáriz. Pero ¿hasta cuándo se va a realizar? Si realmente se van a cumplir las fechas prometidas o no. Ángel Flores nos tiene los detalles. Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricel? Muy buenos días. Sí, efectivamente nos encontramos aquí en la bajada Armendáriz, en el cruce de la avenida Reducto con Parque Armendáriz. Como vemos en las imágenes, la calle está clausurada, el acceso es solo para propietarios, es lo que indica este panel, y en donde la flecha va hacia la derecha. Atención a los conductores. Esta vía va a estar cerrada hasta el día de mañana, 1 de abril, hasta las 5 de la madrugada. Tienen que tener en cuenta todos los conductores que pasan por Miraflores, quieren ir a Barranco o bajar a Circuito de Playas. Esto debido a las obras del puente del corredor turístico que va a unir Miraflores-Barranco. Es un dolor de cabeza a medida que pasan las horas y lleguemos a la hora punta, donde el tráfico vehicular se torna mucho más congestionado, sobre todo en esta zona de la capital. Las rutas alternas de norte a sur es, por ejemplo, si viene de San Miguel, tiene que tomar la avenida del Ejército, girar a la izquierda para José Pardo, continuar por Ricardo Palma y llegar hasta la auxiliar de la vía expresa. Esa es una alternativa. Y de sur a norte, desde Barranco puede tomar 28 de julio, la auxiliar de Paseo La República, continuar por Ricardo Palma hasta la avenida del Ejército. Atención a los conductores, tomen sus precauciones, por ahora es fluido. Están circulando sin ningún problema los vehículos, tanto particulares como públicos, y este es el panorama a esta hora de la mañana. Usted lo está viendo a través de Al Día con Willax. Por supuesto, y en medio, Perla, de lo que significa 5 de la mañana, reiniciar las actividades, pero sin saber si, como en muchos otros casos, tal vez no se cumple y algo se extiende. Además que el fin de semana, Maricel, Ángel, ha sido sumamente complicado el tránsito, sobre todo hacia la Costa Verde. Veíamos gran cantidad de tráfico en hora punta y bueno, ha sido un verdadero dolor de cabeza para los conductores. Se prevé, Ángel, la presencia de mayores inspectores de pronto municipales, de tránsito, que puedan de alguna manera ayudar en la orientación a los conductores. ¿Cómo ves? Porque la semana pasada tuvimos también un enlace contigo justamente cuando empezaba este cierre temporal y no había mucha información. Calculamos que ya con lo visto el fin de semana estamos todos alertas, pero igualmente, Ángel. Perla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. Efectivamente, a partir de hoy, digamos que hoy es el día mucho más ágil porque es un día laborable. Lo que tenemos entendido es que sí se ha tomado ya sus precauciones con lo que sucedió, porque hay que recordar que está cerrada todos los accesos que dan a la bajada de Armendáriz por la obra del puente del corredor. Se han tomado todas ya las medidas para poder brindar información a los conductores, choferes que normalmente pasan por esta ruta, a diferencia de días anteriores. Ahora sí hay, ya hay avisos, hay paneles que indican que las vías están cerradas y además hay información. Bueno, eso es importante porque la primera vez apenas se informó con unas 10 o 12 horas de anticipación, por eso es que la mayoría de conductores no tenía ni idea de que no se podía circular hacia la Costa Verde por la bajada Armendáriz y se generó tremendo tráfico por el cierre de la vía a causa de la instalación de estas 4 plataformas para la construcción del puente que va a unir Miraflores con Barranco. Justamente es lo que está ocurriendo, Ángel. No, son parte de los trabajadores que están en la obra de construcción del puente, este corredor turístico.
Muy bien, Ángel, entonces así estamos, esa es la situación. Atención en Miraflores con el cierre de esta bajada Armendáriz que se va a realizar hasta mañana 5 de la mañana. Se reabre y supuestamente no se tendría mayor dificultad en el acceso y todo regresaría a una rutina como están acostumbrados los conductores que pasan por esta zona. Ya manejar por Lima es un tremendo problema. Cuando nos cierran las vías y no hay una previsión ni una información, digamos, adecuada, la cosa se complica aún más para el malestar de todos los que manejamos, Maricel, realmente. Bueno, vamos con más información, Maricel. Tenemos ahora que hablar de un tema que ha causado tanta tristeza en nuestro país y, por supuesto, también tanta indignación. Y me refiero a las muertes ocasionadas por el suministro de este suero fisiológico que en realidad era defectuoso y que no debió llegar nunca a colocársele a ninguna persona, a ningún niño, aunque lamentablemente fue así. Bueno, el Ministerio de Salud ha ordenado el cierre temporal del laboratorio Medifarma, pues confirmaron que este suero incumplió con absolutamente todos los protocolos, todos los estándares de calidad y la clínica Sana en específico va a ser denunciada por el Ministerio de Salud tras conocerse que hay una cuarta víctima lamentable en medio de esta situación de peligro de salud pública. Son 4 muertes aún sin resolver. La fatalidad ha obligado al cierre temporal del laboratorio Medifarma para evitar más víctimas que podrían sumarse en las próximas horas. El Ministerio de Salud ordenó el cierre temporal del centro, pues confirmaron que el suero fisiológico 0.9% incumplió con los estándares de fabricación. A esta medida se le suma la evaluación de más lotes de este medicamento, pues aunque inicialmente se aseguró que era la única fracción, aparentemente 2 lotes más tendrían el mismo desperfecto de fabricación. La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMIN, tendría altas sospechas de una posible concentración anormal de sodio, que sería la causante de las 4 víctimas mortales. En respuesta, el laboratorio ha decidido retirar del mercado todas las unidades de este producto. Asimismo, la Segunda Fiscalía Provincial de Santa Anita ha exigido la investigación preliminar de Luis Canachiro, representante legal, y Luis Rengifo, gerente general del laboratorio, y a los que resulten responsables por el presunto delito de falsificación, contaminación y adulteración de productos farmacéuticos en agravio del Estado. El máximo rector de la salud también ha decidido denunciar penalmente a la Clínica Sana, pues no reportó oportunamente la primera reacción grave tras inocular el suero en su primera víctima. La última muerte conocida fue la de una pequeñita de apenas 1 año y 2 semanas, pues el pasado 20 de marzo, la menor fue llevada a la clínica ubicada en San Borja por un cuadro de deshidratación y de fiebre. Los especialistas le inyectaron la solución para rehidratarla. Sin embargo, su salud se deterioró en cuestión de horas y falleció en otro nosocomio. Hasta el momento se han reportado casi 20 casos más que siguen en evaluación, tras también haberle suministrado el suero de la muerte. Que sin duda se ha salido de cualquier control. Estamos hablando de una víctima que habría sido reportada, o que tuvo que haber sido reportada hace casi un mes, previo a lo que salió a la luz pública con la muerte de esta joven de 21 años. Entonces, todo lo que hemos visto en cuanto no solo a fallecimientos, sino a personas como la enfermera que se encuentra en una unidad de cuidados intensivos con un pronóstico realmente aterrador, y todas aquellas personas que han sufrido consecuencias, se pudo haber evitado realmente con una alerta adecuada y con los procesos correspondientes. Se pudo haber advertido la inmovilización de este lote para no generar más muertes o para no generar más perjuicios en la salud de los pacientes, porque es una decisión que se ha tomado, sí, pero evidentemente de manera tardía. Ahí está la preocupación en el manejo de nuestro sistema de salud, en las autoridades cuando reciben notificaciones como estas. Y claro, el ministro de Salud dice lo que pasa es que eran menores, eran unas alertas con consecuencias mínimas y lo mejor era no alertar
alertar y no conmocionar a la ciudadanía. Pero es mejor eso a sufrir las consecuencias que estamos viendo. Totalmente de acuerdo. El tema de la vigilancia sanitaria en nuestro país es completamente deficiente, porque no hemos debido llegar a esta situación en la que 4 familias están lamentando las pérdidas de sus hijos, de sus esposas, de sus hermanos. Esto no ha debido ocurrir nunca, nunca. Uno va a una clínica, a un hospital, precisamente para recibir salud, para ser atendido en medio de una situación. Muchas de las personas que han fallecido, como el caso de una jovencita, llegó por una simple gripe a la clínica para ser atendida y le colocaron un poco de suero, como es lo habitual. ¿Y qué pasó? Esa joven terminó muerta. En el caso de la niña también, llegó con un cuadro de deshidratación producto de una diarrea, algo que es muy común en los niños menores de 5 años. Probablemente sea la emergencia más común, además de la gripe o los temas virales, que se atienden en niños pequeños. Y esta criatura, hoy día su familia la está llorando. ¿Con qué derecho? Entonces, claro, el ministerio ha ordenado el cierre temporal del laboratorio. Por supuesto, también le ha quitado el registro o ha suspendido el registro sanitario de este suero fisiológico, lo que significa que no se puede distribuir ni utilizar en ningún hospital, en ninguna clínica, en ninguna botica, ¿verdad? Pero ya Digemid nos ha demostrado que no tiene la gran capacidad que debería para poder hacer una supervisión adecuada, que no tiene los inspectores necesarios y de alguna forma todos estamos a la deriva y podemos sufrir las consecuencias de lo que estamos viendo. Pero una cosa más, Medifarma no solamente elabora sueros, elabora otro tipo de productos también, jarabes para la fiebre para niños, elabora, por ejemplo, jarabes también para el dolor, cremas. Y entonces es legítimo preguntarse, ¿estos productos que probablemente muchos tengamos en casa cumplen efectivamente con las condiciones de calidad que nuestros hijos necesitan para que los consuman y no signifique un riesgo para su salud? Esos productos todavía están en el mercado. No solamente es el suero, por supuesto. Yo creo que hay que revisar absolutamente todo lo que se ha elaborado o producido de parte de este laboratorio que hoy ya tiene a cuestas 4 peruanos muertos. Y habría que ver también cuáles son las empresas que pueden abastecernos de ciertos medicamentos. Con este suero fisiológico, la mayoría obtenía el producto con Medifarma. En medio de esta situación, ¿qué va a ocurrir? Otras empresas, porque no se generaba una situación así, no están preparadas para un abastecimiento a gran escala, como es lo que se va a necesitar a raíz del cierre de Medifarma. Entonces, hay varios puntos que tenemos que analizar y que lo vamos a hacer sin duda a lo largo del programa, porque queremos comentarle también la decisión que se ha tomado por parte del Ministerio de Salud. Y Perla, mencionabas a Digemid, y ya se ha tomado la decisión de la salida del director de esta Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas junto a otros funcionarios de confianza. Y es una decisión que se ha tomado de acuerdo al ministro de Salud justamente para poder facilitar el tema de las investigaciones. Y ahí está finalmente el comunicado que señala que también la Procuraduría ha decidido denunciar de manera penal no solamente a la empresa, sino hay investigaciones con Digemid y hasta con los médicos también. Con los médicos también. Ahora, también se ha enviado al Congreso, o se va a enviar al Congreso, un proyecto para la posibilidad de convertir a Digemid en un organismo técnico especializado con una nueva estructura institucional que va a contar con autonomía técnica, financiera y administrativa, algo que se debió tomar hace muchísimo tiempo, porque no se ha fortalecido al ente encargado precisamente de velar que todos los medicamentos que consumimos sean aptos para el consumo humano. Vamos a seguir analizando este tema más adelante, 6:36. Mientras tanto, Vladimir Cerrón podría postular para las elecciones de 2026. Bueno, ha reaparecido desde la clandestinidad y no descarta esta posibilidad. Postular a la presidencia en las próximas elecciones. Hay que resaltar que enfrenta procesos judiciales, ha tenido mucha suerte la semana pasada con decisión de la Corte Suprema, decisión del Tribunal Constitucional, pero todavía hay investigaciones en su contra.
El líder de Perú Libre señaló que saldría de la clandestinidad si se levantan las prisiones preventivas también. Así que lo único que está esperando es que el camino le sea mucho más sencillo, pero recordemos que sigue siendo un prófugo de la justicia, que no le da la cara, que pretende esconderse y ahora no descarta la posibilidad de ser el secretario nacional, así es, el secretario nacional de prensa de Perú Libre, Richard Rojas, ha saludado que el Tribunal Constitucional ordenara anular una condena contra Vladimir Cerrón por el caso La Oroya, ¿no? Recordemos que han anulado la condena del caso La Oroya y también han anulado la condena en el caso Aeródromo Huanca. ¿Qué fue lo que dijo? Vamos a escucharlo. Primero tiene que pasar por las elecciones internas del partido. En esas elecciones internas él va a ser el candidato. A la presidencia. Claro. Él es el líder de Perú Libre, se Exacto. entiende que tiene intenciones de postular por tercera vez, sería su tercera postulación, en este caso a la presidencia. A la presidencia, segunda vez. Por eso, en este caso a la presidencia. En la plancha presidencial sí sería la tercera vez. Tiene intenciones entonces de Claro, o sea, postular el próximo año. Siempre ha sido la intención del partido postularlo a la presidencia. Bueno, todavía tiene algunas órdenes de captura vigentes, ¿no? Es por eso que no termina él de salir de la clandestinidad, porque de lo contrario sería detenido. Lo cierto es que en menos de una semana el Tribunal Constitucional le ha dado la razón a la defensa técnica y legal de Vladimir Cerrón y ha anulado estas condenas, lo que de alguna manera, Maricel, sí, en la práctica allana el camino para que, si él desea, pueda postular en el año 2026, con todo lo que eso puede implicar para nuestro país. Que son sus claras intenciones y desde el inicio saber que un candidato presidencial se convirtió en prófugo de la justicia porque no la respeta, porque no se allana a la misma, porque no quiere enfrentar las consecuencias, porque no se pone justamente a disposición de las investigaciones. Entonces estamos hablando de un político que en cualquier momento podría tomar decisiones similares, de retroceder o esconderse en lugar de afrontar incluso las propias decisiones. Pero aún así, el riesgo está en la decisión que se pueda tomar por parte de los peruanos, de nosotros mismos, de la ciudadanía, cuando veamos a un Vladimir Cerrón. Pero creo que dadas las circunstancias, todos los cuestionamientos, procesos judiciales, investigaciones oficiales, carpetas abiertas, su intención de postular se quedaría evidentemente en eso, en las ganas de encontrar el sillón presidencial, que las ha tenido siempre, pero de ahí a que se concrete con el voto popular y democrático de los peruanos, bastante complicado. Vamos a hablar ahora precisamente de las elecciones del año 2026, que las tenemos realmente a la vuelta de la esquina. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones va a debatir hoy la aprobación del cronograma oficial para las elecciones generales. Uno de los hitos importantes va a ser establecer la fecha límite para la inscripción de los partidos políticos que participarán en los comicios. Además, en la reunión se abordará la solicitud de los partidos políticos con inscripción en trámite para que se precise el plazo que tienen para obtener su registro y participar en las elecciones del año 2026. Tremenda la cédula que vamos a tener todos los peruanos, comparada con una sábana llena de partidos políticos y candidatos. Vamos a tener que informarnos con lupa sobre cada una de las propuestas. Y hay que mirar definitivamente, ¿no?, cuáles son las acciones de cada uno de los participantes en nuestra política, como la de Roberto Sánchez. Aparece muy feliz, muy abrazado, contento, nada menos que del expresidente boliviano Evo Morales. Ahí está. Avanza, hermano Evo, con la fuerza ancestral de los aymaras. Bueno, recordemos que Evo Morales mantiene una orden de arresto, acusado del delito de trata de personas. Tiene además un sinfín de cuestionamientos luego de sus mandatos en Bolivia. Pero ahí está, apoyando la candidatura de Evo Morales. Y aprovechó, por supuesto, una vez más para la victimización de Pedro Castillo, del expresidente. Porque dicen, y aunque usted no lo crea, que todo ha sido por racismo, que Pedro Castillo
está en estos momentos detenido por un tema de racismo en nuestro país. Acá hay que ser claros. Aquí la investigación es por un delito y es por eso que está respondiendo el expresidente Pedro Castillo. Pero bueno, ahí está, congresista y presidente de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, bien abrazado a Evo Morales. Ya cada uno saca su línea, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, pero hay que revisar, Maricel, qué es lo que está pasando en Bolivia y cuál es el modelo económico y político que está llevando a ese país a una situación sumamente complicada. En este momento hay una crisis tremenda en Bolivia. Hay escasez de productos, hay escasez de combustible, el dólar está por las nubes también. De hecho, los bolivianos que solían cruzar la frontera y comprar algunos productos en nuestro país ya no lo están haciendo porque no cuentan con el efectivo, con el dinero para adquirir aquellos productos que no encuentran en su propio país. Es tremendo, es tremendo. La Cancillería, de hecho, ha advertido una posible migración importante de bolivianos hacia Perú, llegándola a comparar incluso con la migración venezolana. Y bueno, el modelo podría terminar en líneas generales como Venezuela en cuanto a crisis migratoria, como se los estoy comentando. Y según Álvaro Ríos, exministro de Bolivia, más de 1 millón de bolivianos llegaría a Perú precisamente por falta de recursos y por falta de oportunidades. Porque no hay diésel, no hay gasolina, no hay trabajo, estamos con infinidad de violencia, estamos hundidos con actos de corrupción, con saqueos de recursos naturales. Este es el rostro del milagro boliviano, lo que alguna vez políticos izquierdistas peruanos lo llamaban modelo a seguir. Todo era una farsa. El país vecino enfrenta una profunda crisis energética y alimentaria debido a la escasez de combustibles, lo que ha paralizado sectores clave como la agricultura y el transporte. Situación que ha provocado un impacto negativo en la economía y la seguridad alimentaria. América Latina y Bolivia tienen asaltantes del Estado, gentes que solo quieren llegar al poder para saquear las arcas del Estado. Ese es el mal endémico que tiene Bolivia, Perú y muchos países de la región. Miles de bolivianos han cruzado las fronteras en busca de mejores oportunidades. Álvaro Ríos, exministro de Bolivia, estima que más de 1 millón de sus compatriotas podrían llegar al Perú. Veo mucha gente pidiendo solicitud de residencia, visas, yéndose a vivir y en una diáspora similar a la venezolana. Ángel Rodríguez Mackey atribuye esta crisis a la mediocre gestión de la izquierda boliviana y exige al gobierno peruano un filtro migratorio para evitar la llegada de delincuentes, como ocurrió con parte de los migrantes venezolanos. No alejaría de lo que pueda pasarnos o nos está pasando con los venezolanos, si acaso no sabemos tener un verdadero control de fronteras con los bolivianos que crucen hacia nuestro país. Hay gente linda y buena en Bolivia que quiere encontrar un espacio, pero con ellos se van a camuflar también los delincuentes. Entonces el Perú se convertirá en un país atestado de delincuentes. Esto sumado a que el Perú tiene los servicios básicos sobrecargados. No tenemos política migratoria. Si con lo que tenemos, que son cerca de 2 millones de venezolanos, el Perú está más aún barbarizándose, nos damos cuenta que hay una incapacidad manifiesta para un control de fronteras. Rodríguez Mackey destaca que el acceso a la educación, la salud y la mano de obra se verán comprometidos si la gestión de Boluarte no toma acciones urgentes en nuestras fronteras. Y habría que estar entonces preparados para la cantidad también de bolivianos que estarían llegando a nuestro país. Y se habla incluso de 1 millón de nuestros hermanos bolivianos que estarían aquí y parece que en muy poco tiempo. 6:47, vamos a un tema realmente preocupante, lo que está ocurriendo en medio de 2 ataques
ataques en menos de 24 horas a La Poderosa. Esa es información que ha sido confirmada desde Patás por parte de la propia minera, señalando que hay 2 muertos y 10 heridos de gravedad que han tenido que ser evacuados. 2 de sus trabajadores asesinados y la mayoría con pronóstico reservado. Esto ocurrió en medio de un ataque cerca de las 8 de la noche. Según indicó el gerente de asuntos corporativos de la propia empresa, el último viernes, mineros ilegales destruyeron con dinamita una torre de alta tensión en las inmediaciones de la unidad Santa María. Dejó un trabajador fallecido, pero luego, cuando otro de gravedad estaba siendo trasladado, también perdió la vida. Y señaló que sí, fue una emboscada de mineros ilegales que atacaron con armas incluso de largo alcance. Así que están colocando la alerta por segundo ataque, 2 veces en menos de 24 horas a los trabajadores de esta minera Poderosa en Patás. Bueno, Gustavo Adriancén, presidente del Consejo de Ministros, ha señalado que el gobierno mantiene una decisión firme en contra de la delincuencia organizada y que no va a dar tregua a las mafias que amenazan al Perú. Estamos librando una guerra contra el terrorismo urbano, contra estas redes criminales que solo pretenden sumir a los peruanos en el terror para alimentar sus economías ilegales. Pero el miedo no nos define. Nos define nuestra firme determinación de erradicar esta amenaza de una vez por todas. Y quiero ser claro, el gobierno no va a ceder, no vamos a retroceder y no vamos a darles tampoco respiro. Eso es lo que esperamos realmente, que esas acciones anunciadas se concreten y sí, tengan mano dura para el nivel en el que ya nos encontramos de inseguridad. Pero, de otro lado, mientras se anuncian estos temas, parece que pretendían pasar por agua tibia un tema realmente preocupante también. ¿Qué significa asegurar que todos los medios en una franja horaria tengan y estén en la obligación de transmitir las acciones que toma este gobierno contra la criminalidad? Una orden, ¿no?, que no tiene visos de mantener la democracia, porque se trata de un proyecto para justamente obligar a los medios a difundir estas acciones de la Policía Nacional. Una iniciativa que incluso lo que busca es modificar la ley de radio y televisión para crear esta franja informativa sobre las actividades del Poder Ejecutivo contra la inseguridad ciudadana, que tendría que ser replicado por toda la prensa, pero que de aquí alertamos estaría en contra de lo que significa la transparencia y también la independencia de cada medio. Para eso está el canal del Estado. Vamos a escuchar justamente lo señalado por el ministro de Justicia, Eduardo Arana, porque señaló que esto serviría para reportar las acciones del gobierno. Luego de escucharlo, comentamos. Y finalmente un proyecto de norma legal que modifica la Ley de Radio y Televisión 28278 y que crea la franja informativa mediante el cual los medios de comunicación tendrán que difundir en estados de emergencia las acciones y actividades que vienen realizando desde el Ejecutivo en contra de la delincuencia y en la lucha que estamos haciendo frontal contra la inseguridad ciudadana. Bueno, parece que el Ejecutivo no se ha dado cuenta que, por lo menos en este canal y creo que en general en los medios de comunicación, difundimos cuando hay operativos de la policía, difundimos cuando efectivamente se realiza una captura importante, difundimos las acciones que se están tomando porque necesitamos además una respuesta, ¿no?, de parte de nuestras autoridades para saber exactamente cuál es la estrategia o no estrategia que están planteando para luchar contra el crimen organizado. Esto de promover un cambio en la ley para tener una franja informativa, la verdad es que no suena muy bien. No suena muy bien porque parece que tiene un matiz
autoritario, ¿no? Y así lo ha señalado también la Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú, que no está de acuerdo con esta iniciativa. De hecho, ellos señalan que sería como una forma de ver cómo los medios tenemos que difundir la noticia, qué es lo que tenemos que difundir los medios, y sería como una pauta gubernamental bastante clara de qué es lo que quiere que el gobierno, qué es lo que quiere que la prensa informe de parte del gobierno. Eso es muy peligroso, es sumamente peligroso. Hemos escuchado y hemos tenido, y lo vamos a tener ahora que vengan las elecciones, una franja electoral gratuita para que todos los candidatos puedan presentar sus propuestas. Es una instancia de propaganda política, como digo, sin costo alguno, porque necesitamos difundir las propuestas de los candidatos y así está establecido en la ley. Pero parece como que jalan, ¿no?, la pita para, de alguna manera, crear un escenario legal que permita que el gobierno tenga espacios gratuitos en los medios de comunicación que no sean el canal del Estado, para que nos digan a todos nosotros qué es lo que tenemos que decir, cómo lo tenemos que decir y cuándo lo tenemos que decir. La crítica es saludable, siempre va a ser saludable en un país en democracia. Los medios de comunicación no somos caja de resonancia publicitaria del gobierno y eso tiene que quedar sumamente claro. Para eso existe el canal del Estado, que llega a todos los peruanos y que en la que se puede determinar cuáles son las acciones que quiere mostrar el Ejecutivo y que quiere que se evidencien. Los demás medios de comunicación tenemos que revisar con absoluta independencia, y eso es lo que ocurre hasta el día de hoy, cuáles son las noticias más relevantes. Se pueden tomar 25 acciones contra la criminalidad, y no las 25 van a salir en todos los medios informativos. Cogeremos sin duda las más importantes, las que tengan mayor relevancia, porque, insistimos, esto no se trata de una publicidad a la que estamos obligados como medios de comunicación privados, que tenemos el derecho de determinar cuál de estas acciones nos parece la más conveniente para que la ciudadanía pueda saber qué se está haciendo desde el Ejecutivo. Mientras lo piensen así, todo va a ir perfecto. Pero mientras lo piensen de la manera en la que se está proponiendo y en la que nos veríamos obligados a dar la información que el gobierno quiere y también revestido, ¿no?, en esta situación de supuesto solo en el estado de emergencia, es momentáneo, no. Y es por eso que, sin duda, las voces se están elevando desde diferentes sectores y, por supuesto, desde los diferentes medios de comunicación, radio, televisión, digital. No tenemos por qué hacer eco de lo que quiere mostrar este gobierno. Y además, todos sabemos cómo ellos nos pueden entregar, ¿no?, la información requerida y nosotros mostrársela al público, pero no en una obligación de franja horaria, prácticamente con la firma, ¿no? Solamente con todo el texto y que cada medio lo ponga. Me recuerda un poquito a lo presidente, no sé, de Venezuela, ¿no? Esos espacios que les encanta tener a los presidentes para despacharse y hablar y decir estamos haciendo, estamos haciendo. La gente no es tonta, la gente se da cuenta porque sale a la calle y vive en el día a día el tema de la inseguridad. Ojalá todas las medidas que aplique el gobierno funcionen, claro que sí, pero creo que no es la manera de comunicarlas, ¿no? Precisamente la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, se los comentaba, ha emitido un comunicado al respecto y ha señalado que la ciudadanía tiene el derecho de informarse y de contar con información diversa y que no esté condicionada por intereses gubernamentales. Ha advertido que la iniciativa del gobierno para que la prensa difunda las acciones que realice el Ejecutivo contra la criminalidad en esta especie de franja informativa, como lo han llamado, que más parece una franja propagandística, marca una peligrosa ruta que solo transitan los gobiernos autoritarios. En un comunicado, la organización gremial señaló que la libertad de prensa e información son pilares fundamentales de la democracia y deben ser respetados en su totalidad. A veces me pregunto quiénes son los asesores de verdad. Si es que los hay, porque parece que no. Porque sinceramente toman a veces algunas medidas que saben que van a ser criticadas, que saben perfectamente que no es el camino de la transparencia, no el mejor camino. Yo creo que la mejor respuesta para luchar contra el crimen organizado es la acción, Maricel. Las acciones y los resultados.
y no tomar decisiones de este tipo, que la verdad no dejan nada bien al Ejecutivo, ¿no? En medio de estas intenciones. Pero justamente ya que estamos hablando de mostrar lo que realmente sucede, pues lo hacemos con cifras oficiales. De acuerdo a registros de SINADEF, hasta el 27 de marzo, 533 homicidios. ¿Y saben cuánto más representa al mismo periodo del año anterior, de 2024? 18%. Es decir, hay un incremento del 18% en cuanto a homicidios en nuestro país. Cifras de terror, porque se registra un homicidio exactamente cada 3 horas con 52 minutos. En 86 días del año 2025 no hubo ninguno con 0 homicidios. Es decir, todos los días hay asesinatos en nuestro país y superan lo registrado en el primer y segundo trimestre del año pasado. Al promedio anual diario de homicidios en lo que va del año, la cifra va en aumento. Y esta tendencia parece que también. Y se podría superar, ya si hablamos de todo el año, de acuerdo a los pronósticos, en un 10% más de lo que ocurrió en 2024. No tenemos un solo día sin homicidios en el Perú. Esa sí es nuestra realidad. Bueno, vamos a hacer una breve pausa porque tenemos que presentarles los titulares más importantes a esta hora de la mañana. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte propone que los medios de comunicación durante los estados de emergencia difundan las acciones del Estado en la lucha contra la delincuencia en una franja informativa y para ello pretenden modificar la ley de radio y televisión del Perú. El Ministerio de Salud ordenó el cierre temporal del laboratorio Medifarma tras detectar irregularidades en el suero fisiológico. Investigarán a representantes de empresa tras el reporte de víctimas mortales. Una fuerte explosión afectó la vivienda de unos adultos mayores en Villa María del Triunfo. El sujeto dejó el explosivo en el jardín de la casa. Afortunadamente, solo hubo daños materiales. Un segundo atentado en menos de 24 horas sufrió la minera Poderosa. El ataque dejó 3 muertos y 10 heridos de gravedad. La empresa minera solicitó a las autoridades realizar investigaciones correspondientes para identificar a los responsables. Bueno, ¿qué ha pasado en Chorrillos con el teniente alcalde de ese distrito? Ha sido captado recibiendo lo que sería una coima de 5.000 soles. Todo esto ha ocurrido en un consejo municipal que se estaba llevando a cabo y el propio alcalde del distrito es quien ha expuesto este video y está solicitando la salida del teniente alcalde, quien a su vez dice que viene siendo amenazado de muerte de parte del burgomaestre. Sonríe al ver el jugoso monto de dinero que se aproxima a sus manos. Guarda seriedad para contar cada billete y hasta asegura con la mirada que nadie lo esté grabando. Richard Cortés Melgarejo es la cara de la corrupción registrada en este video, muy al estilo de los 90. El aún teniente alcalde de la municipalidad de Chorrillos fue evidenciado en plena sesión de consejo vecinal cómo se frotaba las manos con los más de 5.000 soles que recibió de parte de un supuesto proveedor. El móvil de la transacción es nada más y nada menos que buscar la vacancia del alcalde del distrito, Fernando Velasco. El hombre detrás del mostrador, antes de entregar el dinero, se muestra dubitativo, a lo que Cortés responde que solo su palabra es garantía de la operación. Tengo una garantía que es mi palabra porque es lo único que yo puedo dar con fe, que siempre he cumplido. En 13 años de vida política no he tenido absolutamente ningún problema con nadie porque siempre me he mantenido en eso. Sin más que conversar, el hombre le entrega el dinero sin titubeos. Cuéntelo. Ok, ahorita voy a traerlo entonces decía porque mi mujer es jodida, ve plata y ya está pensando que cuéntelo porque después va a haber problemas
Este registro fue expuesto frente a todos los regidores del distrito y hasta delante de decenas de vecinos, quienes no dudaron en hacerle frente al político, que aseguró había sido centrado por el mismo alcalde, que lo amenazó de muerte. No aparece el video completo donde el alcalde me amenaza de muerte al decirme de que si no renuncio a mi cargo de regidor, él me va a exponer. Y por lo tanto, esta es la clara muestra de que él prometió y juró en que me iba a matar. Según el alcalde, dependerá de la justicia saber qué hacer con él. Hemos iniciado las denuncias legales y penales contra este mal regidor que ha intentado desacreditar la justa, correcta y honesta labor de los demás regidores de nuestra municipalidad. La Fiscalía ya ha solicitado dar con el inicio de las investigaciones. Bueno, y justamente lo que se ve ya no se pregunta, y lo que sale en el video nadie lo puede negar, ni siquiera su protagonista. Por más que quiera irse por las ramas, más que contundente la prueba que ahora tendrá que hacer frente. Vamos de inmediato a ver también la decisión del Poder Judicial de mantener protegido el secreto de las comunicaciones de Patricia Benavides. Ha rechazado la solicitud de la Fiscalía que pretendía levantar el secreto de las comunicaciones. Recordemos, involucrada en una investigación por presunto tráfico de influencias y archivar un caso contra el juez superior Néstor Paredes Flores a pedido del abogado José Luis Aullón. La fiscal de la Nación, Deley Espinosa, había solicitado poder acceder a los registros de las comunicaciones de Benavides, del juez Paredes y de los implicados en el caso de los cuellos blancos del puerto, pero el Poder Judicial ha rechazado esta solicitud. Bueno, y hoy se llevará a cabo una audiencia bastante importante en el caso de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, investigada por obtener y ejercer control sobre las instituciones del sistema de administración de justicia con el propósito de satisfacer intereses particulares. La audiencia involucra a 46 investigados, entre ellos funcionarios de la Corte del Callao y empresarios. Estará a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz. En este proceso se presentarán las imputaciones y se ofrecerán las pruebas para que la investigación pase a juicio oral. 7:05 de la mañana, vamos a otros temas. Tiene que ver con lo ocurrido durante el fin de semana en Trujillo, porque debido a las intensas lluvias se activaron varias quebradas. Esto generó serias inundaciones, perjudicando no solamente las pistas, sino también viviendas, negocios, en una situación de crisis para los trujillanos. Así que llegó el gobernador regional, César Acuña. No fue bien recibido, incluso se escucharon pifias, pero con él no pasaba nada. Dio declaraciones señalando que todos estaban casi felices y contentos por su presencia. ¿Qué pasó exactamente? Lo vemos en el siguiente informe. Lluvias, huaicos e inundaciones demostraron una vez más la ferocidad de la madre naturaleza. Trujillo fue este fin de semana el epicentro de una emergencia que ocurre todos los años y que lamentablemente nadie intenta prevenir. Una estrepitosa lluvia se desató la madrugada del último sábado en la ciudad de la eterna primavera. Los residentes tuvieron que colocar barreras en sus viviendas para evitar que el agua se siga filtrando. Algunos compraban sacos de arena, otros preferían irse de inmediato, pues los antecedentes no eran para nada alentadores. ¿Que se repite la historia? Estamos repitiendo la historia, este es un aviso, este es un aviso. Aviso que se concretó en horas, pues la intensidad de las precipitaciones ocasionaron la activación de diversas quebradas, como la de La Esperanza, que dejó a niños, ancianos y familias enteras aisladas por varias horas. Misma situación ocurrió con las quebradas León y San Ildefonso. El desastre también afectó a algunos centros de salud, como el Hospital Lazarte, donde las aguas ingresaron hasta la sala de operaciones. Sube a la sala.
cómo caen como peras grandes. Todo se filtra por la pared y por el techo. Todas luminarias. Un alto riesgo de cortocircuito. Los huaicos afectaron también al Hospital Jerusalén, donde el primer piso terminó inundado. Frente a la desgracia, las autoridades hicieron su aparición encabezados por el presidente regional César Acuña, que fue recibido entre botellazos e insultos. A tomarse la fotografía con los ingenieros. Miren, todos los actos, todas las veces, cuando nos ataca el fenómeno, eso sucede, el pueblo es el que sufre. Ustedes viven rayados en sus mansiones y el pueblo cómo sufre. Sin embargo, para el flamante líder de Alianza para el Progreso, la realidad era otra. Y es que para Acuña, dar plata como cancha soluciona el tema, como lo hizo con esta mujer que no podía ingresar a su casa con su hijo en brazos y recibió 200 soles de parte del gobernador. En total, 1.427 viviendas fueron afectadas en un nuevo desastre del que nadie será responsable. Otra vez. Laredo, La Esperanza y tantas otras zonas en Trujillo que lamentablemente vienen siendo víctimas de estas inundaciones, ¿no? Una ciudad que año tras año viene sufriendo precisamente la poca previsión, la poca articulación para de alguna manera tener algún tipo de desfogue en las calles y que no ocurra precisamente lo que estamos viendo en imágenes. Pero el gobernador regional, él cree que dando dinero así en la mano va solucionando un problema que es sinceramente de fondo. Si se necesita la presencia del gobernador regional es para tomar acciones, no para hacer un recorrido, dar algo de dinero que no soluciona nada y que más bien minimiza las acciones que realmente debería tomar. Así que parece que siempre está desaparecido, siempre está del lado contrario, siempre mal, hay que decirlo, con César Acuña. Pero bueno, parece que nos estamos acostumbrando también a esa situación, lamentablemente. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos, nuevas noticias sobre la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Se va de vacaciones. ¿Por qué? Se lo contamos tras la pausa. Esto es Al Día con Willax.